saturado de remakes, secuelas y series que no terminan nunca. Che, ¿sabes que estoy buscando un artes marciales? Y Toy Story no falla, pibe. En un mundo en donde el algoritmo te recomienda giladas. Taxi Driver, ¿la vieron? ¿Vos crees que mi vieja me spoiló el final? Bueno, suele pasar. Tengo la solución igual. Me estreno. Llega FPS. Cine, cómics, cultura pop y más nostalgia que comer pizza con champagne en el 1 a 1. Por BSN Radio. Un nuevo programa, el quinto en este caso, de FPS, como siempre, en los estudios de la BSN Radio. Hoy tenemos un programa muy especial, o un especial programa. No sé cómo lo vamos a definir, pero tenemos a un especialista, mejor dicho, que va a hablar sobre animación oriental. Pero antes quiero presentar a mi compañero de piso, el señor Marcos Prat. ¿Cómo estás, Marquitos? Hola Juan, ¿cómo andás? Así que hoy tenemos un programa especial, como bien dijiste, sobre animación oriental. En el día de hoy vamos a hablar también un poco sobre... Vamos a empezar hablando sobre anime y cómo se origina esta explosión en Argentina que se volvió ahora como algo muy mainstream. Hace un par de años atrás, o sea, por ejemplo, no sé, 10, 15 años atrás, quizás estaba esta cultura, pero era como más marginal y ahora se volvió como más aceptada, más popular, como que todo. No es raro ver a alguien en la calle con una remera anime, por ejemplo. Hoy no es raro, es verdad, creció muchísimo, pero ¿dónde fue el quiebre? O sea, en donde audiovisualmente llegó una película o una serie que dijeron, bueno, a partir de ahora esto es mainstream, lo quiere ver todo el mundo, gente que no es del palo, empezó a consumir eso. ¿Dónde surge? Y bueno, yo creo que el primer gran boom fue en los 90s. El anime en Argentina se origina desde mucho antes, ya en el 75, a mediados de los 70, se emite en Argentina por primera vez Astro Boy. Ese fue el primer producto de animación japonesa que se trajo a Argentina. También, Magic Kids. Eso fue salió por televisión abierta, 70, por Canal 11, claro. Magic Kids ya es más de los 90. Sí. Astro Boy fue el primero. Después también vinieron otros programas, como por ejemplo Kimba, que era como una suerte de adaptación que después terminaron, que hay como mucha comparación con El Rey León con esa serie. Y después también, no sé, por ejemplo, dibujitos que quizás veían nuestros padres, como por ejemplo, no sé, Heidi, Meteoro, eran todos anime, o sea, eran series japonesas que se producían íntegramente en Japón y se traían para Argentina y otras partes del mundo, pero durante los años 70 hasta finales de los 80... No había un marketing relacionado al anime. O sea, eran simplemente dibujitos para la generación de nuestros padres, por ejemplo. Eso hace un quiebre en los 90 cuando aparece canales de televisión como Cablin o ¿Pero como estaba Magic pensado Kids. para chicos puntualmente o era con otros diálogos, con cosas más profundas? Estamos hablando, o sea, me preguntás por lo que es generación 70-80. Claro. Y quizás tenían un tono como más infantil, quizás. Esto por ahí también hay un quiebre ya más entrando en los 80 porque por ejemplo, no sé, aparecen series como Robotech, que es como una adaptación, digamos, de lo que fue Macross, que es otra serie japonesa. O sea, había como muchas, estaban como muy editadas también, muchas cosas se cambiaban en lo que era la localización de estas series acá, más que nada con temas de doblaje. Claro. Pero en los 90 se empieza a profundizar y se empieza a mostrar estas series como productos que venían de Japón y se empieza a hacer un marketing alrededor de eso. De alguna manera empiezan a salir las primeras convenciones de anime. Fantabaries es quizás una de las más icónicas de aquel momento. Empiezan a salir estas revistas, como la revista Láser. Se empieza a publicar manga en Argentina, también en los 90.
La revista Láser, esta es una revista muy icónica que se dejó de hacer ya hace varios años atrás. ¿Esto es una reliquia? Es una reliquia, exactamente. Producida por Editorial Ivrea, que es la primera editorial de manga del país. Leandro Berto era su director, también el director de la revista. Y estas primeras revistas que empezaron a salir, esta es como la más icónica, hubo muchas más en Argentina, pero esta es la que todo el mundo medio que recuerda, la que más duró. Se publicaron durante los 90 y durante la década del 2000, hasta el 2009 creo que llega a Ivrea, llega a la Láser, perdón. Eran revistas que, obviamente, en ese momento donde internet recién estaba naciendo, era como... Para el amante del anime era como lo más cercano que tenía si venía una película nueva, si venía una serie nueva, análisis de los capítulos, curiosidades sobre la serie, cosas que hoy en día por ahí uno no lo va a ver en una revista, lo va a ver en un video de YouTube. 2 minutos en YouTube, sí. Claro, exacto, pero en ese momento era como lo único que había como para interiorizarse más y saber más sobre qué venía de tu serie o sobre cosas de los autores, de los artistas y demás. Esta revista fue realmente muy, muy importante en esa época. Hay como un rumor sobre por qué fue cancelada la revista Láser. Me interesa. La revista Láser, así como tenía muchísimo como relevancia, digamos, cultural, por el hecho de que te informaba mucho y también tenía como su parte media subida de tono. Como que había chistes como metidos dentro de la revista porque tenía como un humor bastante ácido. Ok. Entonces quizás, no sé, metían quizás algunos chistes relacionados con el anime medio subido de tono y demás. Y el editor de la revista, el director de la revista, Leandro Berto, ¿en qué año se cancela la revista? En el 2009. ¿2009? 2009, sí. Qué raro. Y el director de la revista, Leandro Berto, es también el director de Ivrea, el director de la empresa que publica manga acá en Argentina. Sí. Cuenta la leyenda que dicen que vinieron en el 2008, 2009, por ahí, unos empresarios japoneses a hacer negocios acá para ver nuevas licencias y demás, y bueno, los llevaron tipo a, no sé, a ver tango, tipo como que hicieron como los llevaron a varios lados como para quedar bien con ellos. Sí. Y parecía que estaba todo bien hasta que en una de las reuniones uno de los ponjas le mete una revista Láser enfrente de Aido Berto y le dice, ¿qué es esto?, le pregunta. Y como que ahí Leandro dice, no sé, es la revista, estamos sacando, divulgamos anime, qué sé yo. Dice, no, pero acá hay cosas subidas de tono. Dice, acá ustedes no tienen los derechos para usar los personajes por fuera de la licencia. Dice, no, o sea, si no sacan esta revista de circulación, le revocamos todas las licencias. Pero fue por el tono que estaba, o sea, la bajada que tenía, no entendía nada de Ponja. No, pero dicen que aparentemente hay como toda una subtrama a todo esto, que dicen que la competencia, porque estaban empezando a surgir otras revistas y medios. Otras revistas y otras editoriales de manga, quisieron como golpearlo, jugarle sucio, y les terminaron como comentando sobre toda esta situación que los japoneses no estaban ni enterados, ¿no? Eso es el rumor que se corre. Creo que nunca se llegó como a corroborar al 100%, pero es lo que se dice, ¿no? Ese es como la mitología alrededor del cierre de Láser, que de hecho dicen que tenían una revista ya terminada como lista para salir al momento de la cancelación. Así que... Habría que preguntarle. Habría que ver si podemos conseguir a Leandro Berto para que nos consiga... Tal vez nuestro invitado de hoy, Tomás Elaschev, sabe un poquito la historia o nos puede contar. Seguramente sabe muchísimo de todo esto porque es un especialista en anime oriental. Yo te propongo que ya le demos entrada, si te parece bien. Hacemos un corte, escuchamos una canción y recibimos al invitado de hoy, que es Tomás Elaschev. Dale. Buenísimo. Vamos. Tengo que ser siempre el mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atrapar. Somos tú y yo, nuestro destino así es. Pokémon, gran amigo es, y un mundo por salvar. Pokémon, tengo que atrapar. Mi amor es real, nuestro
La biblioteca de música, talleres, conferencias, exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Conoces nuestro espacio cultural? Estamos en Adolfo Alsina 1835, de lunes a viernes, de 9 a 20:30 horas. Aquí podrás disfrutar de exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. Para conocer nuestra programación, podés suscribirte a nuestro newsletter y recibir información periódica sobre todas nuestras actividades. Seguí en BCN Radio. Bueno, estamos de vuelta. Hoy tenemos a alguien que no necesita efectos especiales para contar buenas historias. Él es escritor, es periodista, es trabajador actual de TELAM, está también en el sindicato de CIPREVA y es un especialista en animación oriental. Tenemos a Tomás Eliaschev con nosotros. ¿Cómo estás, Tommy? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a jugar con ustedes. Tienen unas revistas muy lindas. Y es la colección privada de Marquitos. Yo no sé cómo estás sin el film. La verdad que muchos fanáticos van a criticarte. Que no se vuelque el mate. Nos mata. O sea, quisiera decir que tengo la colección completa, pero no la tengo. Son difíciles de conseguir más que nada los primeros números. Tipo, yo tengo casi toda la última etapa. ¿Tenés contabilizado cuántos tenés? Y debo tener alrededor de, no sé, 30 por ahí. Linda. Sí. Linda. Tommy, me interesa saber cómo fue tu acercamiento con el periodismo para después entender cómo hoy sos un especialista, si se quiere. Está bien, ¿no? Sos un especialista en animación oriental. Yo me autoproclamo especialista en animación. Ok, bien. Y en los últimos tiempos, obviamente, el anime siempre estuvo presente como un elemento importantísimo, pero empiezo a prestarle mucha atención a toda Asia, al Lejano Oriente y a los distintos países. ¿Por qué? Porque me parece que el agua está estancada en la principal potencia mundial y que hace falta renovación. Y esto es dicho sin ninguna connotación ideológica, sino viendo qué es lo que sucede desde el año 2015, que fue intensamente, 2016, sí, más o menos, que Hollywood no logra colocar, o Disney, o las distintas películas no logran colocar personajes nuevos que generen adhesión, que generen encanto. Lo que logran hacer es remakes, reboots, volver una y otra vez, live actions, partes 2, 3, 4. ¿Está el quiebre ahí para vos en Intensamente? ¿O cuándo está se por da? Está por ahí, hay que buscar Moana 2016, la última que dijeron, esto es algo nuevo y le va bien. Claro. Y en cambio vos ves Japón y ahora también China, Corea y no para. Pero respondiendo a tu pregunta, el periodismo y los dibujos animados siempre estuvieron en mi vida. Nací en una casa de periodistas, mi madre, mi padre, los dos periodistas, cada uno en su especialidad. Mi padre periodista político, conductor radial, televisivo y escritor. Mi madre es periodista especialista en arte. Yo tomé mucho del trabajo de mi madre, la forma de aproximarse al arte.
Y bueno, entré a trabajar en los medios en 2002, 2003. En 2002 en realidad fue una forma de participar de la protesta ciudadana y de mostrar lo que yo entendía que los grandes medios no mostraban, que eran todas las protestas que se daban a partir del 2001, 2002. Sí, claro. Y había un rol ahí concreto, entonces empecé en el periodismo como una forma militante, voluntaria, aportando a un colectivo llamado Indimedia, que era parte de una red global que buscaba precisamente mostrar lo que los grandes medios, los medios corporativos no mostraban. Ese camino me llevó a ingresar en una redacción de un medio tradicional, en Diario Popular trabajé, luego también trabajé en Perfil, en el portal de Perfil, cuando recién salía, y después trabajé muchos años en la revista 23, y cuando cerró la revista 23, durante el gobierno de Mauricio Macri, a mediados de ese gobierno, bueno, un panorama de mucho cierre de empresas, de periodísticas, de muchos despidos, y de alguna manera se planteaba reinventarme y buscar una especialización, algo en lo que ponerle el foco, porque estaba viendo que era necesario no ser tan generalista y no estar escribiendo sobre todos los temas, sino la necesidad de especializarse en un tema. Y ahí de una forma casi natural salió la cuestión de la animación. Sí. Empecé a hacer una columna en el programa de Alejandro Berkovich en Radio Con Vos, en Pasaron Cosas, y la primera columna fue Toy Story 4, porque yo leía en el estreno de Toy Story 4 y en las novedades que había habido en Pixar, que tenían que ver con la salida de John Lasseter acusado de acosar de sus compañeras y con una revisión del machismo y de las jerarquías patriarcales adentro de los estudios Disney, con un muy fuerte cuestionamiento por parte de las animadoras, de las personas que trabajan en Disney, y eso generó cambios en Disney, generó cambios en Pixar y generó cambios en Toy Story. Entonces, en la Toy industria Story, directamente, en yankee. Totalmente, pero puntualmente en animación, eso se reflejó en la Toy Story 4, en donde vemos personajes femeninos empoderados, donde Bo Peep, que en la 1 era una pastorcita enamorada perdidamente y un poco cargosa de nuestro cowboy, de Woody, se transforma en una amazona, una suerte de Mad Max con su amiga. Y entonces empiezo a interpretar con esa clave los dibujos animados, donde por supuesto juega un gran rol mi paternidad. Yo tengo 2 hijas, Julia y Lucía, de 11 y 8 años, y también tengo una sobrina ya bastante más grande, tiene 23 años, María, con la cual fuimos a ver todas las de Pixar de los 2000, las de Shrek, etcétera. Yo era el tío que la llevaba al cine y después con mis hijas. Entonces ahí me di cuenta que en realidad el que quería ver dibujos animados era yo, seguir viendo dibujos animados, porque nunca dejé de ver dibujos animados. En este devenir que les contaba, que trabajé haciendo notas de todo tipo, de política, de sociedad, de cultura, de espectáculos, yo había hecho 2 coberturas, que recuerdo obviamente como algo iniciático, porque en el 2008, en 2009 y 2010 viajé a Los Ángeles, a los estudios Disney, a cubrir el estreno de La Princesa y el Sapo, y después de Toy Story 3, en Emeryville, en el área de la Bahía y en San Francisco. Y bueno, fue un lujo porque conocí a un montón de animadores muy importantes, conocí el lugar donde trabajan, las explicaciones, los materiales, la forma, y realmente encontré en los dibujos animados una forma de aproximarme a la realidad que me da mucho placer, ¿no? Donde me permite dialogar y encontrar un tema de conversación parecido a lo que le pasa a los futboleros, donde encontrás otra clave. Y che, ¿qué dibujos animados veías de chico? Claro. ¿Veías alguna historieta? ¿Ves Eso con te quería tus preguntar hijos? también, ¿cuáles fueron tus influencias de chico? ¿Cuál fue el primer anime o dibujito que te voló la cabeza? Dijiste, acá esto me reventó. Bueno, buceando en los recuerdos, aparece muy fuerte algo que en realidad no es animado, porque yo nací en la ciudad de Nueva York y veíamos Plaza Sésamo, Sesame Street, Sí. y bueno, que igual tiene mucho que ver con el mundo, que son títeres, pero es el mundo de la fantasía infantil. Recuerdo como un apego muy grande a la argentinidad, tener el cassette, el VHS por supuesto, con la película de los 70 de Mafalda. Sí. Después así como impacto ya como niño más autónomo que decide qué ver y qué le gusta y qué no le gusta, Robotech, Mazinger, esto para seguir con la tónica de la conversación, sí. Y por supuesto He-Man y los Pitufos. Creo que esa es la base, y después en los 90, ya entrando en la adolescencia y en el secundario, hacemos un viaje a Estados Unidos y me acuerdo que vimos el estreno del primer capítulo de Los Simpsons en 1990, que era un fragmento de un programa que se constituye como un programa autónomo, y todo ese episodio, me acuerdo que compré en un supermercado coreano 5 remeras de Los Simpsons por $10, que eran 10 pesos argentinos, y las usé todo el secundario y más allá.
esas remeras originales de los Simpsons, que eran como la de la foto familiar, con Homero ahorcando a Bart. Claro. La rompían esas remeras. Sí. Entonces siempre estuve vinculado a la animación. Después ya en la adolescencia, investigando más con la psicodelia, etcétera, MTV, Liquid Television, todo eso me volaba la cabeza. Poder seguir viendo dibujitos, Beavis and Butthead. Todo muy yankee, y te fuiste a Los Ángeles, a los estudios también, pero hubo algo que te atrajo de la cultura oriental. Me interesa saber cuándo llega eso también en vos. Bueno, en este camino de hacer la columna animada, yo me encuentro con que es una columna que se hace en un programa de política, de interés general, en una radio de muchísima audiencia, en donde se está hablando de otras cosas, donde se está hablando del precio del dólar o de la represión a una protesta social, o bueno, de noticias del mundo del fútbol o de la política, o noticias de primera plana. Entonces uno llega a ese lugar para hablar de dibujos animados. Sí, pero no es casual, no es que es un tema para descontracturar y apagar la cabeza. Me parece que ahí también hay un mensaje político-social en lo que elegís absolutamente, contar de pero dibujitos. tampoco es una columna donde vamos a hablar de la interpretación política social de los dibujos animados, sino que tiene que tener una utilidad, que es aconsejarle a las madres, los padres, los tíos, las tías, los tutores son cargados, Claro, qué ver, qué pueden ir a ver el cine y qué puede ir a ver el conductor. Que tiene bastante, y esto lo hemos hablado al aire, Ale no le gusta, como tiene un prejuicio de lo que viene de Japón, del anime, como que le parece que ya se está aburriendo, digamos, ¿no? Sí. Entonces hay que buscar la... Aparte, ustedes, los voy a tratar de jóvenes. Gracias. No, bueno, digamos, crecer en los 90, el anime entró mucho más, y en los 80 era algo mucho más marginal. Sí. Y a nosotros, la ola del anime, ya estábamos en el secundario, y la mayoría con el equívoco de que no hay que ver más animación. Que eso te iba a consultar. En los 80, vos dijiste que, por ejemplo, Robotech era algo que veías en esa época. ¿Ya en ese momento se lo mencionaba como que era animación japonesa? ¿O quedaba como ahí, como medio como un gris? ¿O era como un dibujito más? No, era confuso porque yo tengo un tío que vive en Los Ángeles, que mi gran orgullo es que aparecen los títulos Guillermo Coelho de Robotech. Tremendo. Lo busqué el otro día y digo, esto es un orgullo, mi tío. Buenísimo. El Uncle William, que vive hace años, que trabajó en la televisión pública en ATC en los 80 y se fue con esa experiencia a Estados Unidos y termina trabajando en Robotech. Y no sé si tenía conciencia, sí me acuerdo, o sea, ahora revisando, ¿no? Pensando, me olvidé de nombrar a los Thundercats entre los fundamentales, pero me acuerdo en ese zapping, cuando recién empezaba a ver cable, ¿no? Porque recuerden, antes había que ver lo que pasaban. Total. Aparece el cable, también era lo que pasaban, pero ilimitado. Claro. Y en ese contexto me acuerdo que me llamaba la atención en Mazinger los planos congelados, ¿no? De ese estilo del anime, de abaratar costos con el plano o de la gota de sudor que se queda quieta, o de la explosión con los personajes con cara de asombro. Y me acuerdo que me generaba como una incomodidad, algo. Reutilización de planos también. La reutilización de planos, claro, no, obviamente los no ataques tenía, eran siempre los mismos. no tenía las herramientas para conceptualizar lo que vos estás explicando con sabiduría técnica, pero me acuerdo de ese ruido, digamos, pero me gustaba. Bien. Y yo creo que en mi caso yo me engancho y entro con todo a través de Hayao Miyazaki, o sea, esa es mi vía de entrada, que no es muy otaku decir esto, porque inclusive hay quienes lo consideran como algo que va por fuera, lo que pasa que no tiene la estética anime o la temática anime tradicional, pero digamos que bastante grandecito, flasheo, con la figura de Don Hayao, que está tan en boga últimamente. Ahora va a haber una muestra, me acaban de escribir para pedirme un texto sobre el tema, y celebro los 40 años del estudio Ghibli, pero le meto ahí y después empiezo como a recuperar y a ver cosas que no había visto, como Evangelion, y que me parte la cabeza. Y bueno, sé que me faltan décadas de visualización para terminar de ver One Piece o terminar de ver series que son fundamentales, hasta con Titan. Bueno, o sea, todo el tiempo hay cosas que uno está en falta y que hay que ver, pero sí seguí mucho lo clásico, Astro Boy, Meteoro, o sea, ir siguiendo Meteoro, que es el primero que tiene una búsqueda de llegar a Occidente. Y me pasó de estar en las convenciones de anime,
y tengo la fortuna de que la Embajada de Japón me considere amigo de Japón y me invite a sus eventos. Y esto Buenísimo. se gestó, esta relación se gesta a partir de las convenciones de anime, del Anime Con de hace 2 años, donde viene a tocar un conjunto de música clásica, en realidad una arpista y una mezzosoprano. El ensamble Iris se llama, son 2 japonesas que viven en Francia, y iba a decir en Montreal, no sé por qué, viven en Francia, y que en Mónaco vive una y la otra vive en Francia, y que vinieron a tocar el arpa y a cantar lírico las canciones de las películas de Estudio Ghibli y de otros anime, y estaba presente el embajador de Japón. Que es toda una personalidad y es considerado, él es jurado en las convenciones de cosplay. Sí, lo he visto. Jurado. Que viene con. Buenísimo. La otra vez es que vino con 2 chicas haciendo cosplay, que se presentó así. No, fantástico. Es fantástico, sí. Con su formalidad, Sí. es muy simpático y hacen del anime, obviamente, parte como la gastronomía, como las artes marciales, parte de su política diplomática, de su diplomacia. Entonces empecé a estudiar la diplomacia de la animación. Y esto, en esta búsqueda, yo encuentro, digamos, parto de algunas definiciones que fui dando de manera instintiva. Una es, yo quiero que mis hijas y yo, y la gente que tengo cerca, vea animación de muchos países, de muchas épocas. Bien. Entonces, con mis hijas vemos mucho animación de los 30, de Betty Boop, antes del código Hayes y de la censura y de la normativización, y vemos mucha animación soviética de la era en la que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas montó un estudio llamado Soyuz Multfilm, hizo un montón de obras apasionantes, y vemos por supuesto Disney y Universal y DreamWorks, y también las cosas que yo veía de chico, y buscamos todo el tiempo compartir y buscar cosas de distintos países. Y en ese camino, y siguiendo el devenir del mundo, me encontré con China. O sea, Corea ya sabíamos que estaba, ¿no? Porque Corea incluso aparece en Los Simpsons, ¿no? Cualquier simpsoniano, aparte del chiste donde aparecen animadores coreanos y soldados apurándolos para que trabajen a destajo, ironizando sobre las condiciones de los tigres asiáticos de superexplotación y etcétera. Sabíamos que los Simpsons se terminan de hacer en Corea, que hay un montón de series animadas que se hacen en Corea, Futurama, hay un montón más, ¿no? Y uno revisando en el pasado las Tortugas Ninjas, My Little Pony, eso estaba, ¿no? O la idea de Oriente, de Hong Kong también como un lugar de producción tipo maquila, donde se mandan a hacer cosas. Claro. De hecho, también toda la parte, por ejemplo, mencionaste las Tortugas Ninjas, que si no me equivoco la producción era tercerizada allá en Hong Kong, y también todo el tema de lo que es la parte juguetera, o sea, como que hay toda una maquinaria alrededor, como era muy común en los 80s, tanto por ejemplo, no sé, los Transformers, todos los que fueron grandes potencias a nivel de juguetes en los 80, la fórmula era hacer una serie de 20 capítulos o menos, para que acompañe a esa línea de juguetes. Entonces, bueno, como que estaba todo armado de una manera pensado. Eso que contás está ahí contado en el documental de Toys That Made Us, que está Exacto, muy bueno cuando aparece el empresario hongkonés. Sí. Claro, la producción de la animación era en Corea del Sur. Sí. Y de los juguetes, como vos decís, absolutamente. Pero fíjate que ahí, y crecimos con una imagen equivocada, de que en todo caso eran capaces de producir muy barato, a bajo costo y en gran cantidad, cosas que se habían pensado en otro lado, como que no terminamos de valorar la creatividad propia. Y ellos, puntualmente empiezo a investigar la animación china, porque China obviamente es una potencia que emerge, que siempre estuvo, y uno empieza a estudiar la historia de China y se da cuenta que la supremacía de Occidente es muy breve, que China existe como civilización hace por lo menos 3.000 años, que atravesaron un montón de periodos y que ahora están realizando, más allá de las consideraciones políticas que cada uno puede hacer, las críticas que uno puede hacer, es una verdad indiscutible el nivel de avance tecnológico y el nivel de empoderamiento que tiene esa población, que está muy orgullosa de ser China. Y como parte de ese movimiento, desarrollan la animación. Entonces empiezo a estudiar la historia de la animación china. Y lo primero que aprendo es que la animación china es previa a la animación japonesa. Mirá.
que en realidad Japón, como potencia que ocupó China y que hizo propaganda estableciendo un estudio en la zona de Manchuria, que es la zona cercana a Corea y a Rusia, y les preocupó mucho eso, pero que previo a eso en China ya había animación, y que en la década del 20 en Shanghai se hicieron cortos animados. Ahí aprendí sobre los hermanos Wan Lai-ming, el más conocido, un grupo de hermanos que empezó a hacer animación y que en 1941 estrena una película que fue de alguna manera la respuesta al estreno de Blancanieves en la misma ciudad, en Shanghai, y que es una película que se llama La princesa del abanico de hierro. Está remasterizada hace poco, es una película, repito, 1941, donde toman las leyendas tradicionales chinas, sobre todo una obra clásica que es Viaje al Oeste, y ahora vamos a ver cómo irradia... Viaje al Oeste... No spoilers, ya sabemos. Los que saben... Bien. Pero, te cuento eso. Y 1941 estrenan, y lo interesante es que adaptan la cultura milenaria china y que los personajes tienen un estilo de animación inspirado en los hermanos Fleischer y en Disney. Y que los grandes mangakas, Osamu Tezuka, se conocen con los hermanos Wan, y de hecho si googlean hermanos Wan, Osamu Tezuka en internet, van a ver un dibujo del rey mono ¿Por Tezuka? No, es el rey mono de los hermanos Wan, que es una película de los 60 con Astro Boy dándose la mano. Mirá. Y también hay unas declaraciones de Hayao Miyazaki diciendo no tenemos nada que enseñarle a los chinos. De hecho, las primeras películas de anime de la década del 50 son leyendas chinas. La leyenda de la serpiente blanca. Y el gran anime, embajador mundial del anime, sobre todo en nuestra América, en Latinoamérica, es muy popular. Dragon Ball no es otro que es Son Goku, que es el rey mono de la mitología china. Exacto. O sea que el manga y el anime tomó muchísimo de la cultura china, porque China, como decíamos, es una civilización de 3.000 años. Japón tiene un desarrollo más reciente como nación, y tomó muchísimo en lo cultural, y obviamente es una interrelación donde Japón avanzó mucho más que China. También creo que avanzó mucho más por el hecho de que Japón particularmente salió más fácilmente a Estados Unidos. Entonces le abrió muchísimo más en su momento, por lo menos durante lo que fue el siglo XX y principio del siglo XXI, a la comercialización de todos estos productos. Quizás esa fue como la diferencia que China quizás se cerró un poco más. Obviamente, China tiene distintos momentos en la historia de la animación que van correspondiendo a la historia política del país, pero recordar que China es independiente en 1949, luego de la ocupación japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, la década del 50 se funda un estudio llamado Shanghai Film Animation Studio, que tiene, si lo googlean, tiene un montón de obras donde intentan buscar un estilo chino que recupera las artes plásticas, las pinturas en acuarela, la estética de la ópera de Beijing, las temáticas milenarias, las leyendas, y hay un montón de cosas hermosas que circularon sobre todo adentro de China, donde iban los militantes del partido a proyectar a las aldeas. Hay todo un momento de auge nacional, de liberación nacional y de intento de utilización del arte para educar a las masas. Un intento con mucha belleza y con mucha altura, y después, bueno, hay un momento en el que China entra en la llamada revolución cultural, en donde plantean como una agudización de los aspectos más dogmáticos y más propagandísticos, y se prohíbe las artes que no tengan que ver con la propaganda política. Entonces, de ese periodo, que es entre el 66 y el 76, hay animación, pero que es toda de propaganda de la Guerra de Liberación Nacional contra los japoneses, o del partido, o los niños integrantes como de los Boy Scouts del Partido Comunista, y que son interesantes. Esto también hay que decir, cuando hablábamos del estilo chino, haciendo stop motion, haciendo animación con cut paper, haciendo animación con dibujos, ¿no? Tradicional, todo, pero obviamente son buenísimos, o sea, porque son minuciosos, tienen artistas de altísima calidad. Entonces, en ese periodo es como que China se retira un poco del mundo y del resto del mundo, digamos, y cuando hablando un poco la línea con Deng Xiaoping a fines de los 70, que es como el responsable de la apertura china, ¿no? Hay algunos que lo contraponen a la figura de Mao Zedong. En realidad hay muchos que lo estudian como parte de dos momentos de China, sin uno no se explica el otro,
Pero más allá de esas consideraciones, a lo que nos importa en este espacio, que es los dibujos animados y el manga, eso implicó que recuperen la búsqueda de reflejar las historias tradicionales, el Rey Mono, Neya, que ahora vamos a hablar también de eso, hay una Neya de 1979, en los 80 hay algunas cosas muy buenas que se siguen haciendo artísticas del Shanghai Film Animation Studio, y también empiezan a abrirse a producciones como en el resto de la industria, donde priorizan más el negocio, la velocidad, y entonces en los 90 empiezan a producir de todo. En el 2006, que son los Juegos Olímpicos, China pega un giro en el cual dicen, nos cansamos de ser la fábrica del mundo, ahora queremos fabricar lo nuestro. Yo te quería preguntar eso, porque le diste un contexto histórico muy interesante, y uno pensaba que capaz que redefinieron la industria a partir de ahora, hace poco, y no. Data de hace mucho tiempo. Muy importante entender los plazos. Nosotros vivimos en un presente continuo, somos una nación muy joven, todos sabemos que lo que pasó hace una semana, ya ni nos acordamos. Los plazos y suelen ser más relativos. En China trabajan mucho con los planes quinquenales, trabajan mucho con proyectarse a largo plazo, y en 2006 proyectaron lo que está sucediendo ahora. ¿Qué está sucediendo ahora? Y es la noticia que yo estoy seguro que la mayoría de las personas no está al tanto, que la película animada más vista de la historia, no es de Disney, no es de DreamWorks, es China. Y es una película que se llama Neya 2, que se estrenó este año, en el Año Nuevo Chino, en enero de este año, y que ya está quinta entre las películas más vistas de la historia, a punto de superar a Titanic. Tremendo. Eso no es que se produce un día para el otro, intervinieron 400 estudios para lograr un nivel de animación que es superior inclusive a lo que se hace en Estados Unidos, integrando las narraciones milenarias y un montón de contenidos culturales, de valores y políticos, pero sin que eso obture el entretenimiento, con código de humor occidentalizado, en el sentido que hay chistes que cualquier niño del mundo va a entender, y sobre todo, que esto es muy importante, con una circulación adentro de China, con cines IMAX en lugares donde había aldeas rurales hace 20 años, y hoy hay polos tecnológicos, y los campesinos siguen trabajando en el campo, pero está mecanizado y robotizado, y sus hijos van a la universidad y se forman en los polos tecnológicos integrando las distintas regiones de China. Y esto no es algo que nació un día para el otro. Claro, ¿cómo rompió la industria? O sea, ¿en qué momento, cómo hizo para poder romper con esa hegemonía estadounidense en la animación? Y se empieza a mirar, a dar bola a lo chino. Ellos por ahora, digamos, ganaron, o sea, si vos revisás la lista de las películas más vistas, el porcentaje fue visto mayormente, abrumadoramente en China. En China, claro. Ellos... Por eso te iba a consultar. Sí, la película fue proyectada en otras partes del mundo. Por ejemplo, acá en Argentina creo que todavía no llegó. No. ¿Llegó a Estados Unidos, por ejemplo? Bien. Sí, es muy interesante tu pregunta, porque ir siguiendo el recorrido de la película. Claro. Se vio en Estados Unidos, pero la fueron a ver básicamente los chinos estadounidenses o la inmigración china. Es un éxito total en Malasia, en Indonesia, en la India. Porque encima Neya es una deidad, es un niño demonio, deidad, que viene de la mitología hindú. Entonces, al toque en la India... En India, además, también tienen como su propio... se llama Bollywood, que es su versión hollywoodense. Y tienen también una industria muy, muy grande y muy fuerte. Muy fuerte. En animación, otro día podemos hablar de animación india. Bien. Pero todavía no desplegaron lo que está desplegando China. Entonces, China avanza mucho en Oriente, Filipinas, ahí se repasa Australia, que hay un montón de chinos. Y ahora se estrenó en España y en Brasil, o sea que ya en cualquier momento nosotros sabemos, porque un colega le consultó a gente de Chengdu, que es el estado donde es el estudio Coco Cartoon, que hizo la película, uno de los estudios y el director que hizo la película, y dicen su familia va a poder disfrutar de esta película. O sea que tranquilos, va a llegar Neya 2 a los cines argentinos, no tenemos la fecha, pero va a llegar. Pero sí, principalmente se está viendo en China, y es muy interesante que hasta hace unos años la película animada más vista en China era Zootopia. Y de hecho, Zootopia es muy popular en China. De hecho, en el parque de diversiones de Disney en Shanghai es... prioritario, como personaje más importante, Zootopia. Hay algo con el tema de los animales, que encaja mucho con la idiosincrasia y las historias chinas. De hecho, hay una aerolínea estatal que tiene ploteados los aviones con Zootopia, con Frozen. Buenísimo. Digo, para los que crean que acá hay grietas imaginarias, no. Esto es mucho más heterodoxo de lo que se imaginan. Y bueno, Zootopia era la película más vista, y hasta que le ganó Neya 1 en 2019. Ellos se fueron dando un camino
¿no? Presentarse en los Oscars. Hay una película muy importante que fue de 2000, muy importante para China, que fue El Rey Mono está de regreso, de 2015, que esa marcó también porque también tiene su videojuego, que es muy popular. En la industria del gaming también son muy populares, y yo me animaría a decir que nuestros otakus de la Argentina ya están jugando a juegos chinos. Jugaron a Black Myth Wukong, que es un videojuego del año pasado que la rompe, que el protagonista es el Rey Mono. Y vamos a contar quién es el Rey Mono porque Bien. vale la pena. Sí. El Rey Mono es más conocido que Papá Noel. No se quedan solamente en lo audiovisual, claro, van por los videojuegos, por los muñecos, como decíamos Claro, antes. es algo como más Abarcativo, sí. multimedia, transmedia, podríamos decir ahora, porque, como bien decías, ahora por ahí pueden sacar una película, que la película tiene su propio videojuego, que Claro. tiene su propio juego de cartas, que tiene su propio... O sea, como Muñecos. todo, hay toda una cultura en relación al marketing de un producto por distintos medios. Sí, Exacto. tal cual. Sí, es un plan integral. Exacto. Donde están pensando las condiciones de producción, por ejemplo, los estudios no están todos en Shanghai o en Pekín, en Beijing. Promocionan el desarrollo de polos productivos tecnológicos en las distintas provincias. Entonces esta película tiene mucho que ver con Chengdu, que está del otro lado de China, en colaboración con estudios en distintos puntos. Bueno, en Wuhan también establecieron un polo tecnológico, en donde el polo tecnológico audiovisual hay inteligencia artificial, hay producción de videojuegos, hay producción de animación, por supuesto, producción de películas, live action, que también se consumen mucho, sobre todo en China por ahora. Con la animación, con ella, me parece que dieron un paso en mostrarse al mundo, todo esto en el contexto en el que Trump le estaba declarando la guerra comercial a China, y de pronto apareció DeepSeek como un golpe de lo que se llama el poder blando, ¿no? El soft power, y este fue otro golpe importante, porque es decirle a Pixar, a Disney, ustedes ya no tienen más el monopolio de las películas más vistas, y esto es interesante estudiar, y esto también nos refleja mucho. En nuestro país hay todo un sector que muchas veces se mezcla con la política, etcétera, pero hay como una temática de discusión que es: me cansé de la inclusión, de lo woke forzado, ¿no? Toda esa discusión que atraviesa mucho. Bueno, pero tampoco podían seguir siendo todos blancos, heteronormativos. Claro. A veces es orgánico, a veces no, Sí. pero está esa discusión. Lo cierto es que hay todo un sector de Estados Unidos que apoya al presidente Trump, que está enojadísimo con Disney y que disfruta, por ejemplo, del fracaso del live action de Blancanieves o del Capitán América afrodescendiente, o que está en esa, ¿no? Que Sí. está en ese chiquitaje. En cambio, Claro. China no. En China están todos disfrutando que su película, sus leyendas, y están las abuelas que crecieron en los arrozales y que pasaron un siglo turbulento que incluyó revoluciones, guerras civiles, masacres y un montón, y hambre, y hambrunas, a ser uno de los países más poderosos y más avanzados del planeta, y estar contando, y ellas viendo, me imagino, Su la historia. escena de la abuela, ¿no? Y eso, digamos, qué sé yo, se vio con Coco y las familias mexicanas Claro. yendo a ver Coco y diciendo, bueno, por fin, pero lo hicieron los gringos. Ahora los chinos contaron su propia historia, ¿no? Creo que Mulan también fue un gran... Un gran punto ahí de crítica que hubo. ¿Vos decís desde el lado hollywoodense o desde el lado...? En el lado, el efecto que provoca Mulan, fines Ah. de los 90, que se hace en Estados Unidos, Claro. que dicen, no queremos que venga Disney a contarnos cómo son nuestras princesas. Claro, terrible eso. Pensé que lo decías también por la adaptación que se hizo hace poco. La adaptación que hizo Disney, ahí le criticaban los sectores anti-Disney, que fue filmada en territorio uigur, en las provincias limítrofes con Mongolia, donde desde la prensa occidental se plantea que hay una minoría musulmana oprimida y las autoridades chinas dicen otra cosa. Lo cierto es que fue una película de Disney que, si te quedabas viendo los títulos, decía Partido Comunista Chino. Sí. Y bueno, por ahí el que es muy dogmático y crea que algo no puede decir Disney y Partido Comunista al mismo tiempo, Ahí está. Sí, de hecho... no tenía esa data. De hecho, hubo como una crítica, no sé qué tan cierto es en el sentido de que si están así. Dicen como que algunas escenas de la película fueron filmadas en campos de concentración. Bueno, de vuelta, hay que manejarse con mucho cuidado, Sí. sin desmerecer ninguna denuncia de violación de derechos humanos. Sí. Pero sí te puedo decir que los sectores que presentan esas denuncias, después a la hora de hacer negocios con China, no dudan en hacer negocios con China. No, obvio. Claro. Entonces, hay que ver, digamos, porque Sí. todos boquean y Sí. después a la hora de los bifes, mismo la guerra comercial de Trump, después se da cuenta Sí. que no es tan así, digamos.
Pero sí, tuvo esas denuncias. Pero la realidad es que, más allá de China como escenario de producción de obras filmadas, producidas o pensadas en otros países, tiene sus propias producciones. Hay un montón de películas de Mulan chinas, Hao Mulan. Hay toda una cinematografía que por ahora se ve básicamente en China. Pero sí me parece interesante contarle a la gente que ya, digamos, que ya está consumiendo anime, que ya sabe, porque en Crunchyroll hay varios animes producidos en China, se llaman así para resumir, en realidad es Donghua la palabra, pero bueno, anime chino en el sentido de que no tiene tanta diferencia estética, no te vas a dar cuenta tan fácil, salvo por las temáticas. Exacto. Donde las temáticas milenarias de lo que sucede en China son fundamentales. Después sí, por ahí mucho despliegue de artes marciales, de batallas, pero tampoco es tan distinto a lo que los japoneses quizás no claro. estuvieron dando durante los últimos años. También hablamos de 2 películas que nos recomendaste, que eran... Una es una película coreana, que es... Lo que le falta a esta estrella, que se emitió ahora, salió en Netflix ahora hace muy poquito, que tiene un estilo muy parecido también a... Me hizo acordar mucho a las películas de Makoto Shinkai, que es... ¿cómo se llama la película más famosa de él? Que es Your Name. Tiene como una estética bastante similar. Nostálgica. Los colores, nostálgica. También como una temática más sensible, más adulta también, por los temas que toca. Pero que al mismo tiempo yo creo que lo puede ver cualquier persona. O sea, es una película que se puede ver en familia. Es más 10. Sí, contemos un poco de qué trata. Porque está bueno. No tuve la oportunidad de viajar a Seúl, me encantaría. Acá nos muestra un Seúl en el año 2050. En el marco de la exploración espacial, se plantea, bueno, un futuro, una ciudad futurista, una Seúl futurista, donde, bueno, las pantallas ya no existen y hay mucha 3D, ¿no? Las conversaciones telefónicas, las publicidades, la paleta de colores, como decís vos, es maravillosa, la mezcla de atardeceres con tecnología, con la noche, las estrellas. Y, bueno, la protagonista es una científica que trabaja en un programa espacial, que quiere viajar a Marte, al igual que lo hizo su madre, y su madre murió en Marte, tiene un estrés postraumático de eso, y se engancha con un flaco, vamos a decir así, un flaco que arregla tocadiscos viejos. Que era de su madre también. Claro. Que ella en realidad se chocan, la típica escena romántica que 2 personas por azar se chocan y se caen las cosas, y a ella se le cae un tocadiscos que era de su madre, y él le dice, yo lo sé arreglar, y él también es músico. Entonces es muy tierna y está muy bien desarrollada. Es una peli que no busca ser compleja ni busca hacer una de más. Cuenta una historia de amor muy linda, muy humana, en un contexto muy flashero, que es los viajes a Marte, ¿no? Exacto. Lo que me llamó la atención de esta película, porque lo que se destaca también es que la animación tiene como mucha expresividad. Entonces averigüé cómo lo habían hecho, porque pensé en un momento que lo habían hecho por rotoscopía, que es como dibujar por arriba de actores. No lo hicieron así, sino que fue como medio híbrido. Ellos hicieron animaciones tradicionales, pero tomaron de referencia a actores mientras estaban expresando partes de la película. Entonces, de esta manera, la animación tiene justamente más expresividad. Y esto se nota mucho en la película, es algo que llama la atención. Sí, tal cual. Así que me pareció copado eso. También otra cosa copada que me parece que lo hicieron muy bien es que es como medio un híbrido entre lo que es animación 2D tradicional, como se hacía antiguamente, con todo lo que es color se hizo de forma digital. Entonces hace también como una mezcla entre una estética media retro, pero que también al mismo tiempo los colores la levantan mucho, entonces queda es una mezcla rara, pero que queda muy bien. Muy personal. Muy personal también. Sí, tal cual, está bueno el análisis que haces. Yo la meto en mi colección. Ahí la compañera Cori de producción tiene una remera de la NASA. Aparece la NASA. Y hay toda una genealogía de películas de la exploración espacial y la animación. O sea, no hay exploración espacial sin dibujos animados. Ese es el título. O sea, la NASA no habría llegado a la Luna y la Unión Soviética no hubiese colocado un satélite orbitando alrededor de la Tierra sin propaganda de lo que estaban haciendo, sin educación y sin difundir sus logros y conseguir fondos. Y para eso los dibujos animados. Por eso
El Apolo, cuando viaja en el 69 a la Luna, van con un muñeco de Snoopy para arrancar a hablar, y por eso se llevan un muñeco décadas después de Buzz Lightyear a la Estación Internacional Espacial. Y bueno, y acá aparece la NASA, aparecen los surcoreanos trabajando como parte de un esquema de un 2050 donde Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial. Mirá. Veremos. No falta tanto, pero tampoco falta tan poco. Sí. Y donde Corea del Sur, donde hay un montón de bases militares estadounidenses y donde también son parte del esquema del primer anillo de alianzas con Estados Unidos, está Corea. Pero bueno, ahora estamos en una realidad donde esa principal potencia mundial le dice a todos sus principales aliados: salí de acá, tocá acá, no te quiero más cerca mío, arreglátela solo. Por eso otra gran novedad de la animación coreana es que el gobierno coreano, que invierte muy fuerte el Estado coreano en animación, en cine principalmente, acaban de anunciar una fuerte cantidad de dinero para financiar animación y promover la animación coreana, principalmente en los países del sudeste asiático y en la Gran China, como llaman ellos, o sea, China, Taiwán, buscan llegar ahí a fondo, y también han llegado a la Argentina, porque hay una muestra muy interesante que invito a quienes estén escuchándonos y viendo esto, en la calle Maipú al 900, en el Centro Cultural Coreano, de animación coreana. Animación coreana principalmente dedicada a las infancias, a la edad más preescolar. La estrella es Pororó, o Pororo, en realidad es la acentuación correcta. O sea que Corea le está dando mucha bola a la animación. Y esta peli, lo que le falta a esta estrella, bueno, es, digamos, lo más sofisticado, lo más bello, y que tenía, bueno, como te decía, es parte también de las películas que hablan de la exploración espacial, y es contemporánea al gran fracaso de Pixar, que es Helio, donde también aparece la NASA y donde también hay un viaje. Esto es para mostrar, de alguna manera, lo que decíamos al principio, que en Estados Unidos algo está pasando que no está fluyendo. Cuentan algo parecido y no funciona. También hubo, ahora que lo mencionás, hubo una adaptación o como de Buzz Lightyear, pero como la historia del personaje, que era Lightyear, que también no le fue bien a esa película. Y esa es la que rompe un poco esto que decíamos, que las producciones de personajes nuevos le iban mal y los remakes de las cosas viejas le iban bien. Esta es la excepción. A Lightyear, que a mí me parecía interesante, de vuelta, que investigaba sobre el personaje que no era el juguete, sino sobre el cual el juguete hacía referencia. Y que generó un debate enorme, porque en un momento había una pareja de mujeres dándose un pico. Sí, como que se quedaron en lo más chico de lo que era. Entonces militaron a favor del fracaso de Pixar, todo un sector muy enojado. Y así yo creo que Estados Unidos se está autodestruyendo, y mientras tanto los países, por ejemplo, del lejano oriente, están muy orgullosos de lo que están mostrando, y de hecho tenemos una muestra acá en nuestra ciudad, a unas cuadras de este estudio, una muestra donde hay una gigantografía de Pororo y otros personajes coreanos en la Bombonera y en la Casa Rosada. Nos gobierna Pororo, Tremendo. y el Estado coreano viene acá, el Estado japonés viene acá, y pronto vendrá el Estado chino a decir: miren qué bueno esto que hacemos. Mientras tanto, Estados Unidos, como te decía, festejando el fracaso de Blancanieves, solo le va bien a los remakes, Cómo entrenar a tu dragón, Lilo y Stitch, que también podemos hablar de cómo son esos remakes y qué buscan a través de esos remakes, pero que pueden estar muy bien tecnológicamente, que pueden darle una vuelta de tuerca interesante, pero que no aportan nada nuevo. Y vemos esto que está pasando en Corea. Corea está de moda a través del K-pop, a través de la comida. De hecho, el barrio chino o la calle taiwanesa, como le dicen los chinos al barrio chino acá de Buenos Aires, en Belgrano, cada vez está más coreanizado. Y bueno, no escapa esto a la animación. La verdad que es súper interesante, muy completo. Siento que obviamente nos quedaron muchas cosas afuera y lamentablemente nos tenemos que despedir. Tomás, ¿alguna recomendación más de algo que se viene? De lo que quieras contar de vistas al futuro con respecto a la animación oriental, es el momento, porque nos tenemos que despedir, lamentablemente. Para ver en familia, mis hijas ya vieron 4 veces Las Guerreras K-Pop, que es una película de Sony, es estadounidense, pero la directora es de ascendencia coreana, y transcurre con música de grupos de K-Pop, y las protagonistas son 3
cantantes de pop coreano. La verdad que es una peli súper entretenida, con personajes nuevos que sí interpelan a las infancias, que es entretenida. ¿Dónde la vemos? En Netflix. Es la Bien, más perfecto. vista en 40 países. Está como primera. La produce el estudio que de hace Spider-Verse, Spider-Verse. tal cual, y se Con nota. una estética muy parecida. Y sí. se nota. Está muy bien porque es una peli muy entretenida, muy comercial, pero a su vez está muy bien hecha, con Bien. conflictos humanos que están muy bien. O sea, que tiene una parte donde hay unos demonios que me hacen acordar a los del Hotel Transilvania Sí. y a esos zombies, pero después tiene momentos de dramatismo a la Frozen, ¿no? Con una protagonista que es demonia, Sí. guerrera contra los demonios, Sí. y que fíjate que nos muestra de vuelta Seúl. O sea, seguimos viajando por Seúl. Ellas viven en una torre fantástica donde se ve toda la ciudad y tienen que proteger con su música a la humanidad de los demonios. Y entonces hacen una recuperación histórica de las chamanas coreanas, de las músicas tradicionales de Corea, como que en todas las Porque etapas. es como algo generacional, que Generacional. se va repitiendo. Entonces, fíjate cómo ellos, para proyectarse al futuro, bucean en sus raíces. Total. Entonces, me parece que es esa. Buscar siempre, yo lo recomiendo a los más nerds que nos están escuchando, buscar, googlear animación coreana y ponerse a ver. Yo estuve viendo Hong Il-dong, que es el Robin Hood coreano, de fines de los 60, que es una figura antijerárquica, combativa, que robaba a los ricos para darle a los pobres, y hay una peli del año 67 que está fantástica. Se sorprendieron mucho en el Centro Cultural Coreano cuando comenté que estaba viendo eso, porque es una figura muy conocida en la literatura y en el folclore popular. Pero mi gran recomendación es aprovechar para estudiar la historia, la mitología, para no quedarnos solamente en la superficie, más allá obviamente de lo importante que es la animación en sí misma, la técnica, el relato, lo más estético, también de qué nos están hablando y cómo eso interrelaciona con la sociedad en la que vivimos. Bien, completísimo. Entonces, todo lo que nos comentó Tomás, nos tenemos que despedir directamente, así que te agradecemos mucho por haber venido. Esperamos que estés de vuelta pronto, rápidamente, para seguir contando sobre animación y sobre lo que quieras hablar. Sos bienvenido. Es un lujo compartir con ustedes este rato. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas Tomás. gracias, Tomás. Gracias a todos. @FPS, @BCN Radio. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Chau. Nos vemos. El cielo resplandece a mi alrededor, volar. Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, Despierta, furia, un golpe de ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca gran dragón.